Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritura Internacional? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Ludwig Hense. En este video, como saben, de día martes vamos a ver los titulares de las noticias más importantes ocurridas en Europa con respecto a los países europeos y con respecto a las organizaciones europeas, en este caso la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que sucedió la semana pasada, número 27. Sobre la línea de tiempo, como ya lo saben, vemos la cronología de las historias que nos van narrando poco a poco, semana a semana, día tras día, la historia de cada uno de los países, que le damos continuidad, y podemos verlo en retrospectiva para poder entender la lógica de los acontecimientos y entender lo que pasa hoy. Y en Escritura Internacional tenemos esta sección en Europa, precisamente, dividida en Europa Central, que tiene una lógica geopolítica muy distinta por la capacidad que tienen los estados de Europa Central, y Europa del Este, que evidentemente incluye a los Balcanes, y se explica de una forma un tanto distinta conforme la influencia que han tenido las potencias, los imperios, desde el Imperio Otomano en esta parte, desde la influencia del Islam incluso, hasta ya después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia que tuvo la Unión Soviética y los socialismos que se desarrollaron en esos países les dan una lógica muy diferente, ¿no? Entonces la analizamos de forma distinta, la analizamos, cada uno de los países vienen acomodados geográficamente para poder entender cómo es que las fronteras han influido en los estados, en la historia de las naciones, y entender qué es lo que ha ido sucediendo para entender qué es lo que pasa hoy. Les agradecemos a los alumnos de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara que nos han estado apoyando con la elaboración de estos videos para la incorporación de la información semanal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió la semana pasada, número 27 del año 2021, en Europa y Europa del Este. Mi nombre es Rubén Velasco y les presentaré las noticias de la semana 27 sobre Europa. Representantes de 16 partidos de extrema derecha acuerdan en París actuar unidos en el Parlamento Europeo. Entre ellos se encuentran el secretario general de la Liga Italiana, Matteo Salvini, el del Partido de la Libertad de Países Bajos, Geert Wilders, la presidenta del Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, o el presidente de Vox en España, Santiago Abascal. El objetivo proclamado es reformar Europa. Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea criticó fuertemente la deriva autoritaria de Polonia y Hungría, especialmente a Orbán, presidente de este último país, llamando a su propuesta como proyecto de ley vergonzoso y anunció acciones legales si el gobierno no rectificaba. La Unión Europea entiende, con Berlín y París a la cabeza, que Pekín no es una amenaza militar comparable a la que supone Moscú y, en consecuencia, la OTAN no debe cambiar su centro de atención hacia el Indo-Pacífico. El evento anual organizado por la Comisión Europea ha contado con importantes oradores como la canciller alemana Angela Merkel y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha asegurado que para finales del año que viene todos los países de la Unión Europea se habrán recuperado de la pandemia. Toca cambio en la presidencia rotativa de la Unión Europea. Portugal pasa este jueves el testigo a Eslovenia, que ocupará el cargo de 6 meses por segunda vez en su historia. España. Se descubrió una cuenta en Andorra con 10 millones de euros del ex rey de España, Juan Carlos I de Borbón. Esto se suma a otras investigaciones de la justicia suiza y española, donde la tónica es el dinero negro, los testaferros y los paraísos fiscales. Francia. La ultraderecha de Marine Le Pen pierde duramente en la segunda vuelta de las elecciones regionales, donde junto al partido del presidente Emmanuel Macron, República en Marcha, tampoco ganó ninguna región. En este mes julio la presidencia está a cargo de Francia. El Consejo de Seguridad funcionará de manera especial, afectada a las reuniones físicas por el coronavirus. El canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de Francia para firmar un acuerdo de protección de los bienes culturales de cada país. Francia regresa al terreno en Mali. Los militares retomaron operaciones conjuntas con sus pares malinenses, tras suspender la cooperación bilateral debido al golpe de Estado de mayo. Así lo anunció este 2 de julio el Ministerio de Defensa francés. Reino Unido. Los príncipes William y Harry develaron una estatua en honor a su madre, la princesa Diana de Gales. La ceremonia se celebró en Londres, el día en que la princesa hubiese cumplido 60 años. Países Bajos. Los ministerios e instituciones deportivas y culturales, junto con las principales ciudades del país, lanzarán una campaña informativa y de mercadotecnia en la que eliminarán el uso del nombre Holanda, ya que su nombre oficial es Países Bajos. Italia. Italia ha culminado oficialmente su despliegue en Afganistán con la vuelta de los últimos militares. Alemania.
En septiembre, Alemania celebrará las primeras elecciones en 16 años sin Angela Merkel como candidata. Su sucesión es un enigma, con su partido dividido entre Armin Laschet y Annalena Baerbock como promesa de cambio. Tras 20 años en el terreno, Alemania ha cerrado su misión más extensa en el extranjero con la retirada de los últimos soldados de sus fuerzas armadas en Afganistán. La canciller alemana defiende en su última visita oficial a Boris Johnson una solución pragmática al conflicto entre Londres y Bruselas por el Protocolo de Irlanda del Norte. Suecia. El primer ministro de Suecia dimitió tras 7 años en el poder, tras exponer un controvertido plan para aliviar los controles de alquiler de apartamentos de nueva construcción. Esto significa que el presidente del Parlamento ahora tiene que encontrar un nuevo primer ministro. Polonia. Toma de posiciones en Polonia. Donald Tusk vuelve a la política para liderar la oposición. Kaczynski reelegido para seguir al frente del partido del gobierno. Hungría. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha sido tajantemente al pedir el fin de la dictadura del bloque comunitario. Estos duros comentarios de Orbán se produjeron en una cumbre del Grupo de Visegrado en Katowice, Polonia. En otras noticias, Europa del Este. Ucrania. Ucrania y Estados Unidos lanzaron un ejercicio militar en el que participaron más de 30 países del Mar Negro y el sur de Ucrania, a pesar de los llamamientos rusos para cancelar los simulacros. La oficina de la ACNUR divulgó un informe en el que denuncia que los prisioneros capturados por las dos partes del conflicto del este de Ucrania han sufrido torturas sistemáticas, violencia sexual y otros abusos. Bielorrusia. Tras las sanciones económicas de la Unión Europea a Bielorrusia por el desvío del mes pasado de un avión de pasajeros para arrestar a un periodista disidente, Bielorrusia respondió deteniendo la cooperación para frenar la migración ilegal y negando la entrada a algunos funcionarios del bloque, además de pedir el retiro del embajador de la Unión Europea de Minsk. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusa de conspiración a Lituania, Polonia, Estados Unidos, Ucrania y Alemania. Rusia. La construcción del gasoducto Nord Stream 2 le dará al líder ruso una nueva y poderosa línea de control sobre Europa Occidental. Situada entre Rusia en el norte y China en el sur, Mongolia pronto podría servir como un importante país de tránsito para el gas natural ruso y sus cadenas de suministro relacionadas. Moscú sigue apoyando a la Junta de Myanmar, quien está desplegando armas rusas para reprimir a los grupos de protesta antigolpistas. Bueno, pues esos fueron los titulares de Europa y Europa del Este, de lo ocurrido en la semana pasada, número 27. Y así como vieron en la línea de tiempo de Escritorio Internacional, vamos acumulando la información, se va almacenando la información semana a semana para que la podamos ir entendiendo cronológicamente, ¿no? En Escritorio Internacional le damos secuencia cronológica, además de utilizar otros recursos mnemotécnicos como los colores en las palabras clave, para poder identificar mucho más fácilmente a los actores internacionales que intervienen en algún conflicto y poderlo entender mejor, ¿no? Nos basamos en esta herramienta conjunta que es la línea de tiempo de Escritorio Internacional, que es la que vieron ahorita, y también el curso de historia para entender lo que pasa en el mundo, que es un conglomerado de las diferentes etapas históricas de la humanidad que nos ayudan a entender los sucesos más importantes, región por región y país por país, ¿no? Vamos analizando como por diferentes capas, vamos pasando del pasado al presente o del pasado al futuro en diferentes momentos, entendiendo diferentes aspectos. Por ejemplo, en Europa vamos viendo, por ejemplo, a principio de siglo, cómo se dan una serie de guerras en los Balcanes, precisamente por la inestabilidad política que dejara el Imperio Otomano, o que fuera yendo dejando, ¿no? Después de perder esta influencia y este poder poco a poco, los Balcanes van a ir buscando una autonomía o diferentes autonomías y va a haber conflictos desde entonces hasta la Primera Guerra Mundial. Vamos dando otra capa, vamos regresando después de haber narrado toda la historia de los Balcanes. Regresamos nuevamente y analizamos la Primera Guerra Mundial y los actores que intervienen en ella, las causas que intervienen y luego, como saben, también la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Vamos pasando capa por capa hasta que podemos alejarnos y percibir ya una imagen más completa y poder entender toda la evolución de la región en este caso y de cada uno de los países de Europa y de Europa del Este, ¿no? Es ahí la importancia de dividir las secciones y entenderlas de una forma distinta, ¿no? En Escritorio Internacional le damos prioridad a la perspectiva que puede tener cada uno de los países, dependiendo de cada uno de los recursos de ellos, de su economía, de su política, de su identidad cultural, y cómo se van confluyendo
dentro de este aspecto que es el planeta y nos dan una imagen final que podemos nosotros interpretar igualmente desde nuestra perspectiva, desde nuestra educación y desde nuestra persona, ¿no? Esto viene en el curso para entender lo que pasa en el mundo, que ya les he estado platicando. Les voy a ir dando un poco más de información. Mientras los invito a que accedan al grupo de Facebook. En este grupo vamos subiendo videos donde explicamos diferentes partes de la historia, diferentes partes del rompecabezas, para que finalmente podamos tener, como decíamos, la imagen completa y entender qué es lo que pasa en el mundo hoy. Les agradezco de antemano esta atención prestada a este video y bueno, como saben, nos veremos en el futuro.